Buenas tardes, nosotros somos el grupo de finanzas básicas del profesor Jorge Hernando Muñoz, el cual está conformado por María Margarita Serrano, Julián Andrés Sánchez, Juan Sebastián Torres, Juan Felipe Pérez y Anil Gualdrón. Nosotros vamos a hablar de la empresa Coltejer. Esta empresa Coltejer es de aquí de Colombia, de Medellín, fundada en el año 1907, el cual ha sido y sigue siendo uno de los mayores exponentes del sector textil a nivel Colombia y a nivel internacional. Esta empresa, su objeto social es hacer el montaje y la explotación de fábricas de hilados y tejidos con todas sus dependencias anexas para cualquiera de los procesos textiles. La empresa, en este trabajo se va a realizar el informe sobre la situación financiera de esta misma. Es preciso señalar que esto se va a realizar a partir de los estados financieros proporcionados por la empresa. Estos se extrajeron solo los saldos iniciales y tras la realización de distintas transacciones se van a obtener unos saldos finales sobre los cuales se hará el análisis en cuestión. Bueno, en cuanto a la empresa, Coltejer posee una razón social de sociedad anónima. ¿Qué quiere decir esto? Que ha de tener mínimo 5 o más socios, los cuales responden solamente por el montaje de sus acciones. ¿Por qué? Es una sociedad anónima con responsabilidad limitada, teniendo en cuenta que es una empresa por acciones y no por aportes, lo cual se puede afirmar que en este se prima el capital. A la hora de realizar el análisis horizontal de la empresa, vamos a tener en cuenta no cuentas en específico, sino total de activos y pasivos, por ejemplo. Entonces, para ver el total de activos, vemos que en cuanto al análisis relativo, esto subió un 8,46%, lo cual es igual a la cifra de 80.000, mientras que el total del pasivo subió un 3,90%, igual a una cifra de 17.000. Siempre es positivo que el total de activos suba en un mayor porcentaje que el lugar de pasivos y digamos que de seguir con esta tendencia podemos afirmar que la empresa mejoraría ciertos problemas de liquidez que se estipularon en el informe, siempre y cuando se tomen en cuenta consejos como rotación de mercancías que se estipularon ahí mismo. Ahora bien, en cuanto al total del patrimonio de los accionistas, vemos en el análisis horizontal que realmente no tuvo cambios. Entonces, para futuras ocasiones es recomendable que este aumente con el propósito de poder financiar un mayor número de un mayor porcentaje de activos con recursos propios de la empresa. En cuanto a los ingresos, vemos que estos subieron un 75,01%, que es igual a la cifra de 90.000. Esto es muy favoreciente para la empresa y digamos que de seguir con esta tendencia, la rentabilidad de la misma se vería ampliamente beneficiada. Y ahora bien, en cuanto a total de costos y gastos, pues claro, teniendo en cuenta que se realizaron varias transacciones correspondientes a ventas y demás, siempre es pues, normal que esto se den, sin embargo es recomendable siempre tenerlos en el mayor porcentaje posible que se dé el aumento. Ahora bien, es necesario ver que la utilidad del ejercicio sea siempre positiva y digamos que en este caso sea, como podemos ver ahí, es igual a 30.000, cifra positiva, entonces digamos que eso es algo positivo. Ahora bien, en cuanto al análisis vertical, podemos afirmar que del total de activos, que lo encontramos acá y acá, el 86,59% son activos no corrientes, mientras que el total pasivos que vemos acá y acá, el 71,26% son activos pasivos corrientes. Entonces, pues es recomendable que la empresa mejore este porcentaje de activos corrientes, que es 13,41%, lo eleve con el propósito de que pueda cumplir a corto plazo las obligaciones que se tienen de corto plazo de la empresa que se ven reflejadas en pasivos corrientes, que es igual a 71,26%. Las razones de rentabilidad son consideradas las de mayor importancia, ya que éstas indican la capacidad que ha desarrollado una empresa de producir ganancias. Para nuestro caso veremos dos razones de rentabilidad. La rentabilidad sobre ingresos operacionales se calcula dividiendo la utilidad del ejercicio entre los ingresos operacionales. En nuestro caso da un resultado de 21%. Esto indica que por cada unidad monetaria la organización después de impuestos recibe 21 centavos. Por otro lado, tenemos la rentabilidad sobre el activo total.
la cual se calcula dividiendo la utilidad del ejercicio entre el activo total, o se puede usar esta otra fórmula. En nuestro caso, nos dio un resultado de 2.93%. Esta indica la capacidad de la organización o de la administración de hacer rendir los recursos. Para mejorar estos indicadores o para mejorar las razones de rentabilidad, se debe rotar las mercancías más rápidamente. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de haber hecho una venta por 35.000, podemos realizar una venta por 42.000, la cual ascienda a 6.000 en el mismo periodo de tiempo de los estados financieros. Para reconocer este movimiento hay que tener en cuenta las dos transacciones que le involucran. El primero, un crédito en el inventario, cual sería en este caso de 6.000, con su respectivo débito en los costos. Por otro lado, un crédito en ingresos con su respectivo débito en efectivo y equivalentes. Como podemos observar, realizando esa transacción mejoraron considerablemente las razones de rentabilidad. La razón financiera de deuda se calcula dividiendo el total de pasivos de la empresa a una fecha entre el total de activos. En este momento, con las cifras que tenemos 452.797 en el total de pasivos y 1.025.797 en el total de activos. Con esos datos nos da 0,44, lo que quiere decir que los acreedores de la empresa poseen un derecho equivalente al 44% sobre sus activos. Se considera que un endeudamiento del 60% es manejable. Un endeudamiento menor a lo anterior muestra la capacidad de contraer más obligaciones, y un endeudamiento mayor muestra que le puede dificultar el otorgamiento de más financiamiento. Bueno, ahora con el análisis horizontal y vertical tenemos el pago de contado para la adquisición de una sede administrativa por valor de 45.000. Así que nos vamos al estado de situación financiera, a propiedades, planta y equipo. Con los datos que hay hasta el momento de saldo inicial y saldo final, encontramos en el análisis horizontal una diferencia de 45.000. En porcentaje es el 7.82% y eso en el análisis vertical corresponde al 60.51%. Vamos a hacer un cambio en donde las razones financieras tengan una variación. En este caso le subiremos al monto total de propiedades, planta y equipo de 45.000 a 100.000. Aquí cambiamos 100.000 y le hacemos un crédito a efectivo equivalentes por 100.000. Aquí lo editamos. 1, 2, 3. Ya hecha la variación, se observa en el análisis horizontal una diferencia ahora de 100.000, que en porcentaje es el 17.37%, y eso en el análisis vertical corresponde al 62.52%. Con respecto a las razones de actividad, conocidas también como las razones de rotación, estas permiten medir la eficiencia de una empresa en la utilización de sus activos mediante el tiempo que tarda en recuperar la inversión realizada en ellos. Entre estas se encuentran la rotación por cuentas por cobrar, rotación de mercancías, rotación de activos totales y por último rotación de cuentas por pagar. En esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre la rotación de los activos y sobre la rotación de las mercancías. Entonces, rotación de los activos. Esta fórmula se conforma por que los ingresos de las actividades ordinarias se dividen sobre el activo total. En este caso nos dio un valor de 0,13. Entonces, ¿cómo se divide este indicador? Básicamente, como lo dije antes, son los ingresos de las actividades ordinarias sobre los totales. Entonces, en nuestro caso, las actividades ordinarias tuvo un valor de 143.000 pesos.
por actividades de 35 millones, que viene siendo la transacción de venta del inventario por 35 millones. Entonces, este valor, siendo 43, se conforma por la suma del saldo inicial más la suma de este valor de 35 millones de la transacción que mencioné anteriormente, menos la resta de lo que se digita en el débito, que en este caso pues es nulo, no existe. Entonces, este valor lo dividimos sobre los activos totales, que son estos. Pero ¿cómo se conforman estos? Estos vienen siendo los total de activos no corrientes sobre los activos corrientes. En este caso, los activos corrientes se conforma el saldo inicial más el valor del débito y menos el valor facturado o puesto en el crédito. Entonces, según nuestras transacciones, en este caso, en el débito hay ciertas transacciones que se conforman por causa y paga nómina de un valor de 5 millones, como también de causa y paga de servicios públicos por un valor de 2 millones, entre otros. También existe un decontado por adquisición de una sede administrativa por un valor de 45 millones, esa transacción. Entonces, por este lado de los valores al débito que se suman, estaríamos sumando los 50 millones de una venta de propiedad de inversión. Sería esta transacción, entre otras, también como lo del inventario, y pues aquí lo podemos ver. Entonces, ¿qué significa este indicador? Este indicador, cuando lo dividimos sobre este monto, que nos da 1.025.797, nos arroja un resultado de 0.13. Este índice básicamente mide el número de veces que los ingresos operacionales cubren los activos totales de la empresa. Entonces, su utilidad radica en el control que éste puede ejercer sobre los activos y en la posibilidad de comparación con otras empresas en el sector. Es un indicador que nos sirve para compararnos con las otras empresas y medir cómo estos ingresos están cubriendo pues, nuestros activos totales. Hablando un poco sobre la rotación de mercancías, se calcula el costo de ventas sobre el inventario promedio de mercancías. En este caso nos dio un valor de 2, pues que ya les cuento qué significa este valor, pero primero hablemos de cómo se calcula. El costo de ventas se divide el débito, se divide el débito total sobre la suma del saldo inicial y el débito en el primer mes. En este caso, el débito en el primer mes se encuentra conformado por dos transacciones, que lo son 5.000 y 7.000. Pero entonces, ¿de dónde salen estas transacciones? Acá lo subrayé, está en color amarillo. Entonces dice, venta de inventario por un valor de 35 millones con un costo ascendente de 5.000. Y venta de una propiedad de inversión por un valor de 50 millones con un costo ascendente de 7.000. Entonces, estos 7.000 más los 5.000 es el número que vemos reflejado acá, de 12.000 en el débito del primer mes, el cual conforma este indicador. Entonces, lo que dije anteriormente, las sumas que dije anteriormente, se divide entre 2 y nos da un valor de 2. Lo que significa, este índice significa que el inventario, las mercancías, rotan 2 veces al año. Entonces, las empresas deben procurar tener una mayor rotación de sus mercancías con el fin de convertirlas más rápido en efectivo, y esto permite a la empresa tener la disponibilidad para poder comprar o adquirir nuevas mercancías, nuevos lotes de inventario.